Para entender verdaderamente a dónde ha ido la pobreza en Perú, primero debemos comprender cómo la medimos. Durante muchos años, el método principal ha sido a través de un concepto llamado línea de pobreza. Imaginen una canasta básica de compras llena con suficiente comida para proporcionar las calorías mínimas que una persona necesita para vivir una vida activa y saludable. Luego, agregamos el costo de otros artículos esenciales, no alimentarios, como ropa, vivienda, transporte y atención médica básica. El valor monetario total de esta canasta establece la línea de pobreza. Si el ingreso o gasto mensual de una persona cae por debajo de esta cantidad específica, el gobierno peruano, a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática, o INEI, la considera oficialmente viviendo en situación de pobreza. Este método nos da un número claro y cuantificable para rastrear a lo largo del tiempo. Esta medida, aunque útil, también tiene una categoría más severa, la pobreza extrema. La línea de pobreza extrema se calcula de manera diferente. Considera solo el costo de la canasta básica de alimentos, dejando fuera todos los demás gastos no alimentarios. Por lo tanto, una persona se clasifica como viviendo en pobreza extrema si sus ingresos son tan bajos que ni siquiera pueden permitirse comprar suficiente comida para satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas. Esta distinción es crucial porque ayuda a los formuladores de políticas a identificar a las poblaciones más vulnerables, aquellas cuya supervivencia misma está en riesgo diariamente. El seguimiento de ambas líneas nos permite ver no solo cuántas personas están saliendo de la pobreza, sino también cuántas están saliendo del estado más crítico de privación. El proceso de recopilación de estos datos es meticuloso y sistemático. El INEI realiza una encuesta a gran escala cada año llamada Encuesta Nacional de Hogares, o ENAHO. Esta encuesta recopila información detallada de miles de hogares en cada región del país. Pregunta sobre los ingresos de todas las fuentes, en qué gastan su dinero las familias y otras condiciones de vida. Al analizar esta vasta cantidad de datos, el gobierno puede estimar el porcentaje de la población que vive por debajo de las líneas de pobreza y pobreza extrema. Esta medición anual proporciona una instantánea consistente, lo que nos permite comparar año tras año y ver los resultados tangibles del crecimiento económico, los programas sociales y las políticas públicas en el bienestar de las familias peruanas. Durante las últimas 2 décadas, esta medición ha contado una poderosa historia de progreso. A principios del siglo XXI, alrededor del año 2005, más de la mitad de todos los peruanos vivían en la pobreza. Los números eran asombrosos, lo que reflejaba desafíos económicos profundamente arraigados. Sin embargo, gracias a un periodo de crecimiento económico sostenido, una mayor inversión y la implementación de programas sociales específicos, Perú fue testigo de una de las reducciones de pobreza más significativas de América Latina. Para 2019, antes de la pandemia mundial, la tasa de pobreza había caído a alrededor del 20%. Esta increíble disminución demostró que, con las condiciones y políticas adecuadas, era posible sacar a millones de personas a una mejor situación económica, cambiando fundamentalmente el panorama social de la nación. Si bien medir los ingresos es esencial, sabemos que la pobreza es más que la falta de dinero. Esta comprensión nos lleva a diferenciar entre la pobreza monetaria y un concepto más amplio conocido como pobreza multidimensional. La pobreza monetaria, como hemos visto, se centra en una sola dimensión. Si un hogar tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica de bienes y servicios. Es un indicador sencillo y poderoso. Si tu ingreso mensual está por debajo de la línea establecida, eres pobre. Si está por encima, no lo eres. Esta definición en blanco y negro ha sido el estándar durante décadas porque es relativamente fácil de medir y comparar a lo largo del tiempo, proporcionando un punto de referencia claro para el progreso nacional. Sin embargo, el bienestar de una persona no se define únicamente por su poder adquisitivo. La pobreza multidimensional
ofrece una imagen más holística y realista de la privación. Este enfoque reconoce que la pobreza se manifiesta de muchas maneras más allá de una billetera vacía. Examina varios indicadores simultáneamente, como la falta de acceso a agua limpia, saneamiento inadecuado, vivir en una casa con piso de tierra o tener hijos que no asisten a la escuela. También considera el acceso a servicios básicos de atención médica y electricidad. Un hogar se considera multidimensionalmente pobre si sufre de un cierto número de estas privaciones al mismo tiempo, independientemente de su nivel de ingresos específico. Consideremos un ejemplo simple para ilustrar la diferencia. Imaginemos una familia en una comunidad rural andina. Sus ingresos de la agricultura podrían estar justo por encima de la línea de pobreza monetaria, por lo que, técnicamente, no se les considera pobres según ese estándar. Sin embargo, podrían vivir en una casa sin agua corriente, lo que los obliga a caminar una larga distancia cada día hasta un pozo comunal. Sus hijos podrían asistir a una escuela mal equipada y es posible que no tengan acceso a una clínica de salud a una distancia razonable. Bajo el marco de la pobreza multidimensional, esta familia sería identificada como pobre porque enfrenta múltiples privaciones que limitan severamente sus oportunidades y calidad de vida, incluso si sus ingresos son técnicamente suficientes. Esta perspectiva más amplia es crucial para crear políticas públicas efectivas. Confiar solo en cifras monetarias puede ocultar problemas importantes. Por ejemplo, un gobierno podría celebrar una disminución de la pobreza monetaria, sin darse cuenta de que millones aún carecen de acceso a saneamiento básico o educación de calidad. Al adoptar una visión multidimensional, los formuladores de políticas pueden identificar mejor las necesidades específicas de las diferentes comunidades. Esto les permite diseñar intervenciones más específicas y efectivas, como la construcción de infraestructura hídrica, la mejora de escuelas o la expansión del acceso a la atención médica, que abordan directamente las diversas facetas de la pobreza y contribuyen a una forma más integral y sostenible de desarrollo humano para todos los peruanos. La historia de la lucha de Perú contra la pobreza no es uniforme en toda su diversa geografía. Es un relato de progreso desigual. Durante los últimos 20 años, algunas regiones han experimentado transformaciones notables, mientras que otras continúan enfrentando desafíos profundos. Los avances más significativos se han concentrado a lo largo de la costa, particularmente en regiones como Ica y Moquegua. Estas áreas se han beneficiado de las industrias agroexportadoras en auge, las inversiones mineras y una mayor conectividad con los principales mercados. El dinamismo económico en estos departamentos costeros creó empleos formales, aumentó los ingresos de los hogares y redujo las tasas de pobreza monetaria a un ritmo mucho más rápido que el promedio nacional, mostrando un modelo exitoso de reducción de la pobreza impulsada por el crecimiento. En marcado contraste, las tierras altas rurales y las regiones amazónicas han permanecido consistentemente como las áreas con las tasas de pobreza más altas. Departamentos como Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho y Loreto han sido históricamente, y continúan siendo, los epicentros de la pobreza en Perú. En estas regiones, una gran parte de la población está compuesta por comunidades indígenas dedicadas a la agricultura de subsistencia. Enfrentan numerosas barreras estructurales, incluido el aislamiento geográfico, el acceso limitado a los mercados, la falta de infraestructura básica como carreteras y electricidad, y niveles más bajos de logros educativos. Esta pobreza estructural profundamente arraigada es mucho más difícil de superar y no ha respondido tan fuertemente al crecimiento económico nacional. Esta disparidad regional resalta una característica persistente y definitoria de la sociedad peruana: la profunda brecha entre las áreas urbanas y rurales. Si bien la pobreza ha disminuido en ambos entornos, la reducción ha sido mucho más dramática en las ciudades. La pobreza urbana, que alguna vez fue generalizada, ha disminuido significativamente a medida que las ciudades se convirtieron en centros de comercio, servicios y empleo. Hoy en día,
El rostro de la pobreza en Perú es abrumadoramente rural. Un agricultor en una aldea andina remota enfrenta un conjunto de desafíos completamente diferente al de un trabajador de bajos ingresos en Lima. Su pobreza no se trata solo de la falta de ingresos, sino también de la falta de conexión, oportunidades y acceso a los servicios básicos que los ciudadanos urbanos a menudo dan por sentado. Esta división urbano-rural plantea un gran desafío para el futuro. Si bien las estadísticas nacionales de pobreza pueden seguir mejorando, estos promedios pueden ocultar la realidad de que millones de personas en las zonas rurales se están quedando atrás. Cerrar esta brecha requiere más que solo crecimiento económico. Exige una inversión pública específica en infraestructura rural, apoyo a la agricultura a pequeña escala, mejoras en la educación y la atención médica rurales, y políticas que promuevan el desarrollo inclusivo. Sin un esfuerzo deliberado para abordar las desventajas estructurales que enfrentan las poblaciones rurales e indígenas, Perú corre el riesgo de convertirse en un país permanentemente dividido, con islas de prosperidad en la costa y vastos mares de pobreza en la sierra y la selva. Reducir la pobreza no es solo un objetivo económico, se trata fundamentalmente de expandir la libertad y las capacidades humanas. Aquí es donde el concepto del Índice de Desarrollo Humano, o IDH, se vuelve increíblemente importante. El IDH, desarrollado por las Naciones Unidas, proporciona una medida más amplia del progreso de un país que los simples indicadores económicos. Combina tres dimensiones clave: una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida; acceso al conocimiento, medido por los años de escolaridad; y un nivel de vida decente, medido por el ingreso nacional bruto per cápita. Cuando observamos el viaje de Perú a través de esta lente, vemos una historia que va más allá de las estadísticas de ingresos y toca la calidad de vida real de su gente. Durante el mismo periodo de 20 años en que Perú experimentó una drástica reducción de la pobreza monetaria, su IDH también mostró una mejora significativa. El crecimiento económico que sacó a millones de personas de la pobreza también generó más recursos para el Estado. Esto permitió un mayor gasto público en atención médica y educación, que son pilares fundamentales del desarrollo humano. Como resultado, la esperanza de vida en Perú ha aumentado constantemente, y más niños permanecen en la escuela por más tiempo que nunca antes. Esta correlación no es una coincidencia. Cuando las familias ya no están atrapadas en una lucha diaria por la supervivencia, pueden invertir más en la salud y la educación de sus hijos, creando un círculo virtuoso de progreso que abarca generaciones. Sin embargo, al igual que con las tasas de pobreza, el progreso en el desarrollo humano ha sido desigual en todo el país. Las regiones con los niveles más altos de pobreza, como Huancavelica y Cajamarca, también se ubican constantemente en la parte inferior del IDH regional. Esto demuestra que las mismas barreras estructurales que perpetúan la pobreza monetaria, como la falta de servicios, el aislamiento y las oportunidades limitadas, también limitan severamente el desarrollo humano. Un niño nacido en una región con un IDH bajo tiene una esperanza de vida más baja, recibirá menos años de educación y tendrá un potencial de ingresos mucho menor que un niño nacido en una región con un IDH alto, como Lima o Moquegua. Esto crea una desigualdad de oportunidades que comienza al nacer. En última instancia, el objetivo del desarrollo debe ser garantizar que cada peruano, independientemente de dónde nazca, tenga la oportunidad de vivir una vida larga, sana y creativa. Si bien reducir la pobreza monetaria es un primer paso fundamental, el viaje está lejos de terminar. Los desafíos restantes radican en cerrar las brechas profundamente arraigadas en el desarrollo humano. Esto significa mirar más allá de los ingresos y centrarse en la calidad de los servicios públicos, garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades y empoderar a las comunidades que han sido históricamente marginadas. El futuro del progreso de Perú se definirá no solo por cuánto crece la economía, sino por cuán bien ese crecimiento
se traduce en mejoras tangibles en el bienestar y las capacidades de todos sus ciudadanos.